Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la huelga general que estaba convocada por parte de los sindicatos para protestar en favor de Palestina. Por lo general, el seguimiento a nivel nacional ha sido muy escaso, aunque generó problemas y atascos en las horas punta, perjudicando a los trabajadores que querían acudir a sus puestos de trabajo en transporte público. En Barcelona, especialmente, la manifestación pro-Palestina terminó en disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía. La protesta, que comenzó en la estación de tren de Sants, culminó frente al consulado de Israel y dejó un saldo provisional de 15 detenidos, 11 de ellos menores. Durante el recorrido, algunos manifestantes encapuchados atacaron comercios, incendiaron contenedores, lanzaron artefactos incendiarios y realizaron pintadas con mensajes políticos. La policía intervino con cargas y tuvo que lanzar gas pimienta para dispersar a los alborotadores y proteger el consulado, que fue blanco del lanzamiento de cohetes y de piedras. Ayer me preguntaba por Twitter un oyente, pero no va a decir nada de la huelga general de hoy. Se refería a la huelga general de ayer. Y digo, pues no. Si los comegambas quieren publicidad para sus chorradas, pues denles el teléfono de nuestro departamento comercial y con mucho gusto les pagamos un presupuesto, pero aquí no hacemos publicidad gratis de tonterías, porque era una inmensa chorrada. ¿Qué fue de la huelga general ayer? Pues un sonoro fiasco. Ni huelga general ni leches. O sea, debieron de parar, pues no sé, 3 piraos y el del tambor. Si en algún sitio paró algo de transporte público, pues le fastidiarían un poquito a alguna gente. Pero vamos, un fracaso como la copa de un pino. Porque iba yo ayer a contribuir a dar publicidad a lo que evidentemente era una chorrada antisemita de los sindicatos. Anda, que les den pomada. Hoy, pues viendo las cifras de asistencia, donde lo más que hubo en la manifestación de Barcelona fueron unos cuantos cientos de piraos, pues se ve que lo de ayer pues fue un completo fiasco. Eso sí, cuantos menos son, más violentos se vuelven, precisamente para tratar de llegar a los titulares. Si resulta que no para nadie y además pues convocan una manifestación contra Israel y van solo unos pocos cientos de piraos en Barcelona, pues entonces ¿cómo pueden decir tenemos que salir en las noticias? Pues quemando contenedores, atacando comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa violencia, pues al final no es más que la confesión de su propio fracaso. Como son 4 gatos, necesitan recurrir a la violencia para que alguien les dedique 2 minutos en algún programa de radio o unos cuantos centímetros cuadrados en alguna portada de un periódico. Si hubiera habido 200.000 personas manifestándose, o si Barcelona entera hubiera estado paralizada por la huelga general, pues no haría falta recurrir a la violencia. La violencia es el último recurso de quienes en realidad no representan a nadie, jamás han representado a nadie, bueno, más que a jamás, y no representarán en el futuro nunca a nadie, porque toda esta panda, todo este grupo de la izquierda europea antisemita está condenado, afortunadamente, a la extinción, porque ya ha comenzado la contraofensiva para quitar a quienes en realidad no son para nada la voz de la sociedad. Bueno, la verdad es que la retirada israelí de Gaza está dejando momentos, iba a utilizar la palabra gloriosos, en el sentido de momentos pues impactantes, pero no es una palabra adecuada, porque lo que son es siniestros. Eso sí, impactantes. Escuchen.
Les hablamos ahora de lo que ocurre en la Franja de Gaza porque el grupo terrorista Hamás se ha lanzado a liquidar a sus rivales para retomar el control en la propia ciudad de Gaza. La retirada del ejército israelí después de 2 años de guerra deja en manos de este grupo terrorista el control de la zona en la que se están llevando a cabo las represiones contra los clanes rivales. Tiroteos y ejecuciones públicas están desatando el miedo a una espiral de violencia y de represalias en la franja tras el alto el fuego. Tal y como les contamos el pasado martes, los vídeos sobre la ejecución de 8 personas acusadas de ser colaboradores de Israel están circulando como la pólvora en redes sociales. Los fusilamientos por partes de Hamás se realizan en plena calle. Los reos aparecen con los ojos vendados y de rodillas. Pues fíjense hasta qué punto de salvajismo llega esta gente, que no les importa airear su propio salvajismo. De hecho, lo airean para tratar de demostrar que ellos tienen el control, para que otros palestinos aprendan que a Hamás no se le desafía. ¿Ustedes creen posible esto? Que Hamás se esté dedicando a distribuir vídeos donde se ve como ellos ejecutan a sangre fría a palestinos. Por supuesto no van a oír ustedes una sola palabra de condena por parte de quienes, sin embargo, sí que admiten la propaganda falsa de Hamás contra Israel y se apresuran a condenar a Israel por cualquier nueva basura inventada que Hamás saque. Ahora Hamás saca vídeos de ellos mismos ejecutando palestinos y oiga, ni una voz en toda la patulea antisemita para preguntarse por la vida de esos palestinos. Qué cosas pasan, ¿verdad? Los de Hamás son salvajes. No por este vídeo. Los de Hamás dejaron claro el 7 de octubre de qué son capaces. Son capaces de incluso pues matar a sangre fría a bebés, violar a mujeres y todo ello como herramienta terrorista. Bueno, después del 7 de octubre ya, ¿qué más se puede hacer para demostrar que uno es un salvaje? Pero bueno, en este caso esta salvajada de Hamás pues pone en evidencia a todos los que fingían preocuparse por las vidas de los palestinos que jamás les han importado ni una mierda. Bueno, ¿creen ustedes que esta victoria de Israel y de Trump sobre Hamás, que al final ha redundado en la liberación de todos los rehenes, va a acabar con la campaña anti-israelí, la campaña antisemita? Vamos, ni en broma. Ayer la BBC nos daba un ejemplo de cómo funciona la propaganda occidental. Escuchen. Les hablamos ahora de un episodio ocurrido en la televisión pública británica. La BBC ha emitido un reportaje sensacionalista sobre la liberación de un preso palestino, obviando decir que es un asesino que cumplía 4 cadenas perpetuas por un atentado con bomba en el que murieron varios israelíes. La BBC entrevistó a la hermana de este terrorista palestino, mostrando su angustia tras 20 años de espera. Sin embargo, el reportaje no mencionó que el tal Murad cumplía 4 cadenas perpetuas por su implicación en ese atentado en 2006 que mató a 4 israelíes, lo que generó críticas por emitir este contexto clave. Diversas organizaciones han acusado a la BBC de parcialidad y de sensacionalismo al no distinguir entre víctimas y asesinos, calificando la cobertura como un fallo moral. Aunque la BBC aclaró posteriormente que Murad estaba condenado por terrorismo, la omisión inicial es directamente una violación de sus propias directrices editoriales. El caso ha reavivado el debate en Reino Unido sobre la imparcialidad de los medios en la cobertura del conflicto en Oriente Medio. Una parte de la clase periodística occidental es pura escoria. Mira que es difícil sobrepasar en miseria moral a una parte de nuestra clase política. Bueno, pues una parte de nuestra clase periodística va mucho más allá, porque son los que al final tratan con los detalles, son los que lanzan la propaganda, son los que son capaces de coger y hacerte un reportaje sobre cómo ha sido liberado un prisionero palestino y ahí sale su hermana llorando, no lo veo desde hace 20 años, cuando es un terrorista asqueroso
que mató con una bomba a 4 israelíes. O sea, sería así, pues como si Televisión Española hiciera un reportaje diciendo con la hermana de no sé qué etarra que sale de la cárcel después de haberse cargado a 7 niños, y entonces no menciona que ha matado a nadie y simplemente saca a la hermana diciendo lo contenta que está y después de tantos años sin ver a su pobrecito hermano que ha sido al final liberado. Hace falta ser escoria moral. Y lo que es más terrible es mirar atrás y ver cómo esa escoria moral, pues en el fondo es la misma que de los años 30 del siglo pasado. El odio al judío, a ver cómo podemos presentarle así y cómo podemos a sus supuestas víctimas ponerlas a la mejor de las luces para que así quede clara la diferencia entre el judío asqueroso y la pobrecita víctima, ese prisionero palestino que acaba de salir de una cárcel palestina después de 20 años de estar ahí metido por esos asquerosos judíos. Son repugnantes, son escoria y por supuesto no son periodistas. Quienes hacen esto, quienes manipulan la realidad, no son periodistas, son propagandistas. Propagandistas en este caso al servicio de la más infecta ideología antisemita. Pero parece que ese virus, esa especie de extraño animalillo microscópico que infecta los cerebros en todo lo que se refiere a Israel, a Palestina, etcétera, no afecta solo a políticos y a periodistas. Para mi sorpresa, he visto que afecta también a obispos españoles. Escuchen esto, porque es que, de verdad, yo lo leí esta mañana y es que no daba crédito. Escuchen. Nos hacemos eco ahora de un interesante y curioso intercambio de mensajes entre el obispo José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela Alicante, y un colaborador de esta casa, que es Miguel Ángel Quintana Paz, a propósito de la paz entre Israel y Hamás. El obispo Munilla dice que Donald Trump tiene la desvergüenza de querer anotarse el tanto de la paz y sin embargo elogia la postura del patriarca de Jerusalén, de Pier Battista Pizzaballa, que la considera profética. De esta manera critica a quienes, como Miguel Ángel Quintana Paz, reivindican el papel fundamental de Donald Trump en la paz en la Franja de Gaza y en su acción mediadora, que ha puesto fin a 2 años de guerra. Munilla además acusa al presidente norteamericano de vetar en solitario, reiteradamente, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían el alto el fuego y la liberación de los rehenes, lo que considera que es un obstáculo directo para la paz, y añade que si Donald Trump ha cambiado de criterio ha sido porque ha comprendido que no era asumible el desgaste que le hubiera causado seguir remando en contra del clamor por la paz de la opinión pública internacional. Yo pregunto, ¿en qué momento cambiaron de Catherine en la Conferencia Episcopal Española? Porque yo creo que en ese momento le dieron el control del asunto a alguien que les está echando droga en el colacao, les está echando algo en la comida que no puede estar bien. El obispo Munilla, que parecía uno de los obispos normales de la Conferencia Episcopal Española, escribe, es que se lo leo textualmente porque es que no doy crédito. Dice: si Trump ha cambiado a última hora su pretensión de expulsar a los gazatíes y de construir un resort turístico internacional, ha sido porque ha comprendido que no era asumible el desgaste que le hubiese causado seguir remando en contra del clamor por la paz de la opinión pública internacional, incluida la norteamericana e israelí, momento en el cual ha decidido ponerse a empujar el tren de la paz, teniendo la desvergüenza de anotarse el tanto. Esto escribe sobre Trump el obispo Munilla. Tócate los obispos. O sea que Trump se ha anotado el tanto de una paz que no es suya. ¿Y de quién es obispo Munilla? ¿Quién ha conseguido la paz? Antes de que llegara Donald Trump, la guerra había estado en marcha 15 meses. Creo que estaba Biden en el poder. Y oiga, no se consiguió la paz, fíjate, no estaba Donald Trump, clamor por la paz en la opinión pública, pues hubiera tenido que conseguir la paz muy fácilmente. Biden, ¿no? Querido obispo Munilla. Y sin embargo no la consiguió. Qué raro, ¿no?
Y llega Trump y en 9 meses consigue la paz en un conflicto que llevaba otros 15 meses antes de que llegara Donald Trump. Y dice usted que se tiene la desvergüenza, Trump, de anotarse el tanto. ¿Quién ha conseguido la paz? Obispo Munilla. ¿La ha conseguido Macron? ¿El Papa? ¿Pedro Sánchez? ¿Keir Starmer? ¿Ursula von der Leyen? Ninguno de los cuales ha intervenido en el proceso que ha llevado la firma de el plan de paz de Trump. O sea, hasta Hillary Clinton, querido obispo Munilla, dice que Trump lo ha hecho muy bien, pero usted dice que tiene la desvergüenza de anotarse un tanto. Insisto, ¿en qué momento cambió la conferencia episcopal de empresa de catering? Porque les están echando algo raro. ¿Cómo puede decir usted esto? Hasta ese punto de enajenación con respecto a Trump y con respecto a Israel han llegado hasta los obispos que parecían normales. Pues estamos apañados. Tenía razón San Malaquías. El último papa ya pasó y lo que está ahora mismo dirigiendo la iglesia es algo como rarito, porque si no, no se explica. Madre mía, que tiene la desvergüenza Trump de anotarse el tanto de la paz, de esa paz que ha conseguido el obispo Munilla. Bueno, en fin, en Francia son 14 votos los que separan a nuestro país vecino del caos político. Me gusta lo poéticos que son los franceses. Es que esta mañana entraba en Le Figaro para ver la actualidad francesa y me encuentro ese titular precioso: 14 votos. Ay, ay, ay. El mundo en vilo a la espera de esos 14 votos. El país depende de 14 votos, 14 eslabones de esa cadena que sostiene al país antes de caer por el abismo. Me encanta cómo los franceses hacen poesía consigo mismos. Escuchen. Este jueves la Asamblea Nacional discute las 2 mociones de censura que presentan la Francia Insumisa y Reagrupación Nacional contra Sébastien Lecornu. Concretamente son 14 los votos que separan a Francia de la convocatoria de elecciones y de, por tanto, el colapso del macronismo, porque ni la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon ni Reagrupación Nacional de Marine Le Pen tienen los votos para que sus mociones prosperen. Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, lo que está intentando es asegurar el apoyo socialista que sostiene su gobierno y para ello ha presentado un plan con numerosas subidas fiscales. Bueno, la verdad es que lo de Francia es un despropósito. Francia pues se enfrenta a un problema de cuentas, el mismo que nosotros, pero aquí Sánchez intenta ocultarlo. En Francia pues las cosas no se ocultan. Francia ya tenía problemas económicos, un déficit, en fin, considerable, una deuda considerable, un Estado pues mantenible a duras penas. Y llega Trump y dice: oye, que estoy hasta las narices ya de pagar yo la fiesta de la OTAN. A partir de ahora todo el mundo el 5% del PIB a defensa. Porque no tiene sentido que sea Estados Unidos quien esté pagando los gastos de defensa de toda una serie de mamarrachos europeos que encima se permiten el lujo de pretender ser alternativa a Estados Unidos. No, a partir de ahora pagáis. Y claro, problema que se le presenta a Francia, igual que a otros países. Alemania también está en un follón impresionante. Pues que Francia tenía ya unas cuentas deficitarias y ahora de repente tiene que aumentar el gasto militar un huevo. ¿Cómo hace para aumentar el gasto militar? Pues oiga, no sé, si tuviéramos políticos interesados en el bienestar del pueblo europeo, pues entonces a alguno se le ocurriría: oye, ¿y si empezamos a recortar de mierda varia? Si empezamos a recortar de todas estas basuras de cambios climáticos falsos, si empezamos a recortar en toda esta avalancha migratoria que nosotros mismos estamos subvencionando, si empezamos a recortar en chiringuitos, en observatorios, ¿qué tal si hacemos eso y cuando hayamos ya agotado todas esas vías nos planteamos si hacen falta otras cosas? Pues no. ¿Qué hace el gobierno francés cuando ve que tiene que aumentar el gasto militar? Pues decir: es insostenible el presupuesto, así que hay que recortar las pensiones. Tócate las narices, claro, aquello
motivó un rechazo del Parlamento a las cuentas francesas y como consecuencia pues van cayendo los gobiernos franceses uno tras otro. Al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que Le Cornu, el último primer ministro nombrado por Macron, duró solo 14 horas en el cargo. Macron ha vuelto a nombrarle y entonces Le Cornu ahora parece que puede conseguir un poquito de tregua por el procedimiento de renunciar a bajar las pensiones. Toma ya, con lo cual pues la gran idea de Macron para cuadrar las cuentas con el incremento del gasto militar pues se viene abajo. Y ahora, ¿cómo va a intentar cuadrar las cuentas? Va a quitar todos los chiringuitos, va a dejar de gastar en la estafa del cambio climático, va a dejar de gastar en financiar la avalancha migratoria. Pues no, dice que lo va a financiar con subidas de impuestos. Pues bueno, con esa promesa, es decir, vale, retiramos lo de bajar las pensiones y lo que haremos será subir impuestos, pues han logrado que el Partido Socialista, que tiene unos pocos de los escaños del Frente de Izquierda, pues le diga, venga, vale, pues no apoyamos moción de censura contra ti, con lo cual pues tienes ahí un margen de 14 votos para intentar sacar los presupuestos. Pero, amigo, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Entonces una cosa es decir, no, me cargo lo de la reforma de las pensiones y lo que voy a hacer va a ser subir impuestos, y otra cosa es luego ya concretar qué impuestos subes, porque claro, si empieza a subir impuestos que llevan a que la impopularidad de esas medidas entre determinados sectores sea grande, pues entonces esos mismos del Partido Socialista que ahora le están dando tregua no van a tener otro remedio que decir que tampoco les gustan esas subidas de impuestos. Y entre unos y otros, el partido de Marine Le Pen por la derecha, el partido de Mélenchon con todos sus atláteres socialistas y verdes y demás por la izquierda, pues muy posiblemente Le Cornu no pueda tampoco resistir mucho tiempo. Y si cae por segunda vez Le Cornu en Francia, ¿qué sucede? Pues que a Macron difícilmente le quedaría otra alternativa que convocar elecciones generales. Y si convoca elecciones generales, Francia va a pasar a estar controlada por el partido de Marine Le Pen con bastante probabilidad. Y a partir de ese momento, ¿qué hacemos con Úrsula? Ay, estoy en un sin vivir. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que distintos grupos criminales de México, designados como organizaciones terroristas extranjeras, están ofreciendo cuantiosas recompensas para cualquiera que atente contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Chicago. Washington emitió un comunicado en el que afirma que ha recopilado información fiable que muestra cómo delincuentes mexicanos están comprometidos a dar hasta $50,000 a cualquier persona que asesine a altos cargos de ambas agencias. Entre tanto, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, confirmó que ha alcanzado los $214 mil millones en reducciones del gasto federal a fecha de 4 de octubre, según su web oficial. El departamento también ha ofrecido reducir el tamaño de la plantilla federal y ha iniciado revisiones de agencias como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Departamento de Educación. Y finalmente contarles que el presidente Donald Trump advirtió a las administraciones locales de Boston y Los Ángeles con que haría lo posible por quitarles eventos que se vayan a celebrar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028 si no enderezan la situación en sus ciudades por culpa de la criminalidad y la inseguridad. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después breve pausa publicitaria y a la tertulia.
El tiempo en Radio Libertad. Aún perdura la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la península y Baleares, que se extenderá hacia el sur, incrementando la inestabilidad. Por tanto, tendremos cielos nubosos desde primeras horas de hoy, sin descartar chubascos en el litoral de Cataluña y el entorno del Golfo de Valencia. Asimismo, habrá cielos cubiertos en la mitad sur. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, con chaparrones en Castilla-La Mancha, Extremadura y en el oeste de Andalucía. En el resto de la mitad norte, cielos poco nubosos, y en Canarias se prevén cielos cubiertos con algunas lluvias aisladas. Y a esta hora de la mañana hay todavía algunas nieblas en los tercios norte y este, persistentes en el norte de Lugo y en las Rías Gallegas. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur y en Galicia, con posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad.